Ya, esta es como ya la cuarta vez que vamos a grabar esto. Vamos a hacerlo bien. Espero. Bueno, hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es H. Bruna y sean bienvenidos a esta segunda parte sobre cómo estudiar animación. Y en este caso, cómo estudiar animación de manera autodidacta, por su cuenta, en sus casas, etc. Este video no es un video que va a ser muy fácil de hacer para mí. La verdad es que es un tema es más complicado de explicar y de dar consejos, a diferencia del video anterior, que aprovecho de decir esto, muchas gracias a todos los que dejaron sus comentarios en el video anterior. Creo que hubo un muy buen recibimiento en cuanto al formato, más improvisado, más relajado, esta conversación entre nosotros. Y eso igual me alegra bastante, ya que hablar de estos temas a veces es un poco más complicado estructurarlos y ponerme de manera tan seca a decirles punto por punto como si fuera una presentación de PowerPoint. Así que tuvo muy buen recibimiento, espero que a toda la mayoría les haya gustado. En este video vamos a seguir con eso. Pero en fin, continuemos. Este video no es fácil, y la razón por la cual no es fácil es porque realmente siento que el camino autodidacta, al igual que con el camino más tradicional en una universidad, no es para todo el mundo. Entonces es un poco difícil hablarles a una audiencia tan grande como ustedes, como gente que quiere estudiar animación, y darles una recomendación como estudien por su cuenta, porque quizás, probablemente, y depende de cada caso, no tengan todos lo necesario para tomar este camino. Y voy a referirme a qué es lo necesario para tomar este camino, ¿ok? Para tratar de evitar de que quizás alguno de ustedes se arriesgue a ser autodidactas cuando quizás no tienen lo necesario aún. O quizás el camino más tradicional en una escuela es lo que más les conviene. Así que va a ser una conversación bien general, pero lo que más quiero es dejarlos bien informados para que tomen la mejor decisión, sobre todo si es que están decidiendo entre ir a una universidad o estudiar por su cuenta. Perfecto. Y para ello vamos a comenzar entonces. Comencemos este video hablando sobre estudiar de manera autodidacta lo que es animación. Vamos a estar acompañados de un café, al igual que las veces anteriores. Ok, entonces este video lo voy a estructurar en dos partes principales. La primera parte quiero hablar sobre qué significa ser autodidacta, cuáles son los riesgos, algunas precauciones que deberían tener en cuenta. Y luego en la segunda parte quiero darle algunos tips o consejos para quienes ya están decididos en tomar este camino, quienes ya quieran lanzarse a estudiar por su cuenta. Y bueno, hablemos de eso. Estudiar por su cuenta animación significa básicamente, o ser autodidacta en animación significa estudiar por tus propios medios. Básicamente instruirte por medio de libros, por medio de videos en internet, medio de guías, tutoriales, tu propia práctica personal, tus propios términos, sin tener que ir a una universidad o a un curso a que te enseñen. Las razones por las cuales uno decide tomar este camino varían bastante. No voy a entrar quizás mucho en el tema, aunque lo voy a tocar ahora mismo, en el tema de que la educación no es muy buena en cuanto a animación, o las carreras de animación no son tan buenas. No puedo hablar mucho de eso porque no conozco cada caso, entonces no quiero generalizar a todas las escuelas o universidades. Eso es algo que ustedes deberían investigar en sus países. Pero sí, lo más general es que realmente la educación aquí es insuficiente para lo que es esta profesión. Lamentablemente es así. No tenemos escuelas excelentes de animación. Lamentablemente tampoco tenemos profesores. Podemos tener profesores muy calificados, gente que ha trabajado en Pixar, en Disney, con muchos años de experiencia, pero que quizás no son tan buenos profesores, lo cual es una cosa distinta a lo que enseñar a simplemente hacer. Entonces, es una cosa compleja el mundo de las universidades, y muchas veces esas razones de que quizás la experiencia no es tan buena es la que nos lleva al camino más autodidacta, a este camino más personal. Y lamentablemente es así. Yo sí, antes vociferaba más en contra de las universidades. Cuando era más joven les tiraba más mierda. Actualmente no lo hago tanto, pero aún así me reservo bastante
Mis opiniones, no sigo pensando muy bien de las universidades. Siento que aquí en Latinoamérica y en todo el mundo igual son un negocio. Y a veces aquí como que se siente que es un negocio muy, despiadado. En lo que se aprovecha básicamente de los estudiantes, de la poca información con la cual llegan los estudiantes y todo eso. Creo que eso sería mejor. Es un debate para otro video, si es que alguna vez llego a hablar de esa forma sobre universidades. Así que eso es lo que van a escuchar de mí sobre eso. Pero volviendo al tema, realmente esa es una de las razones principales por las cuales uno toma esta decisión. La educación que te dan aquí a veces, o la mayoría de los casos, no es suficiente. Y en otros casos puede ser por tu situación económica. Puede que no tengas quizá los recursos necesarios para pagar una universidad, porque en la mayoría de los países no es tan barato. No es una carrera tradicional, es una carrera nueva, y por ende la mayoría de las universidades que están son universidades privadas en donde se cobra por estudiar esto y no es barato. Entonces, si es que no puedes pagar por tu educación en animación, el siguiente camino es estudiar por tu cuenta. Y el otro caso de por qué simplemente no vas a estudiar animación a un lugar y estudias por tu cuenta es porque quizás en donde vivas, en tu país o en tu ciudad, no existe la carrera. En el video anterior mucha gente de Venezuela me mencionaba que allá no tienen esta carrera, tienen cinematografía, diseño gráfico, cosas por ese estilo, pero que les interesa mucho aprender animación. Si es que ese es el caso tuyo, puede que estudiar animación por tu cuenta, por internet, con canales como este, o mejores canales en inglés, por ejemplo, Aaron Blaze, Tónico Pantoja, libros de animación, sea lo mejor para ti, o para ustedes en el país en el que se encuentren. Y bueno, esos son básicamente los rasgos principales por los cuales uno se decide tomar este camino. Ahora, y volviendo un poquito a lo del comienzo y alguna de las como que complicaciones sobre hablar de este tema, es el sentir de que quizás no es para todos el tomar este camino. Y por eso es que quiero, antes de darles consejos, hablar sobre precauciones o riesgos, consideraciones que deberían tener y evaluar en ustedes mismos antes de tomar una decisión como esta. Lo primero es que no es fácil, es un camino más difícil y probablemente más lento que aquel de ir a un buen establecimiento que te enseñe animación. Estamos hablando de una buena universidad, no una mala universidad. Es probablemente un camino más lento y un camino más difícil. Es más complicado, obviamente, porque te encuentras básicamente solo haciendo esto. Es tu responsabilidad. Y por otro lado, es más difícil, sobre todo si es que eres joven, porque requiere de un nivel de madurez y de una disciplina de tu parte ya construida para poder afrontar esto. No le aconsejo tomar este camino a alguien que todavía tiene problemas de disciplina, de responsabilidad, que quizás son valores que no ha adquirido en el colegio y que probablemente podría adquirir en la universidad o en algún otro lugar. En resumidas cuentas, si es que quieres tomar este camino, deberías trabajar en tu disciplina, en tus hábitos de estudio, de dibujo, de práctica, antes de afrontarte a esto. Porque se puede dar el caso muy fácil de que tomes este camino, dices no a la universidad y día siguiente estás todo el día en tu pijama jugando videojuegos, viendo videos en YouTube, visitando las redes sociales y solamente estudiaste o practicaste una vez al día. Y eso es lo que más quiero evitar con un video como este. Decirles a ustedes no vayan a la universidad y que después les pase eso. Entonces, como precaución, analícense, vean realmente si es que tienen lo que es necesario para hacer esto. Ser responsable, ser disciplinado, tener hábitos es sumamente importante. Y al mismo tiempo creo que es muy importante estar ya algo preparado con el tema de la animación. Siento que hay mucha gente que no sabe nada de animación, no conocen los 12 principios, no sabe nada de dibujo quizás, o tienen un dibujo muy básico aún, que probablemente algo de formación o un tiempo investigando y adentrándose en el mundo les convendría más antes de tomar esta decisión más extrema de estudiar por su cuenta, así solamente como ese medio. Entonces, si es que eres alguien que eres muy nuevo en el mundo de la animación, no conoces mucho cómo funcionan las cosas, no conoces de formatos,
investiga, adéntrate, instala programas, empieza a dibujar, empieza a comprender. Por ejemplo, los 12 principios de animación no son tan complicados de entender. Obviamente los vas a entender más y más a medida que practiques, pero en un comienzo deberías saberlos, deberías saber cómo funcionan los programas, cómo funciona la línea de tiempo, manejarte con los shortcuts, cosas muy técnicas, pero que cuando estás comenzando ya deberías tenerlas un poco asociadas para enfocarte más en lo práctico y en los estudios más teóricos. Así que eso, un poquito de preparación siempre viene bien. Si es que eres joven, por ejemplo, si tienes, no sé, si tienes menos de 18 años y estás por tomar esta decisión de ir a la universidad o estudiar por tu cuenta, aprovecha, estás en el colegio, la cantidad de responsabilidades que tienes ahora no son tantas como las que vas a tener después. Así que ya deberías estar metiéndote con el tema de la animación. Otra de las cosas muy importantes a considerar es que este camino es bastante solitario. Y solitario, ese nivel de soledad te va a afectar en varias partes. Por un lado, obviamente no vas a tener la experiencia de compañeros, hasta de fiestas y experiencias, y lo que significa madurar con eso de la universidad. Una experiencia muy social. A pesar de que no seas una persona social, igual vas a estar obligado o obligada a convivir con otras personas en lo que son tus estudios, a practicar en equipos, a trabajo en equipo, lo cual en el mundo de la animación es muy normal de hacer. A no ser de que seas freelance, siempre vas a tener que colaborar con otra gente y tienes que aprender ciertas normas de eso para que seas un buen trabajador o una buena trabajadora. Entonces te vas a perder de muchos aspectos sociales de lo que es la animación, y por el otro lado también, como vas a estar tan solo, no vas a tener tanto esa crítica, no vas a tener maestros, no vas a tener mentores que critiquen tu trabajo y tus avances y te puedan dar ese feedback, esa retroalimentación inmediata para que mejores y cambies. Vas a tener que ser tú, en la mayoría de los casos, tu propio crítico y tú mismo o tú misma ver tus errores, ¿ok? Así que es un camino bastante solitario y se puede complementar igual esa soledad con otras actividades, con actividades quizás extracurriculares, hobbies, deportes, amistades, etc. Es decir, tampoco es como que te vayas a hacer un ermitaño de esto. Pero la verdad de las cosas es que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en tu habitación estudiando por tu cuenta, ¿ok? Y por último, y también tiene que ver con el carácter social, pero más que cómo lo ve la sociedad y sobre todo cómo lo va a ver tu familia, es que este camino es mucho más heterodoxo, es decir, va como más en contra de los cánones de la sociedad establecidos, de estudiar de manera tradicional, sacar tu título, ya voy a hablar un poquito de eso, etcétera. Es decir, tu familia no lo va a tomar, en la mayoría de los casos, probablemente en tu caso, tu familia no lo va a ver como algo estupendo. Primero que nada vas a llegar y le vas a decir que quieres estudiar animación y ya te van a mirar con cara medio rara. Y luego le vas a decir que quieres estudiar por tu cuenta. No esperes la mejor disposición de tus seres queridos, de tus padres o de quienes te mantienen o te apoyan en todo este proceso. La verdad es que es un camino mucho más raro y más difícil de entender, pero ahí considero que tienes que trabajar en eso. Y espero que este video sirva de eso, tienes que informarte al respecto, saber cuáles son los riesgos, saber qué es lo necesario y presentarles esta información, darles esa seguridad a quienes básicamente están a cargo tuyo o a quienes están alrededor tuyo. Entonces, básicamente es más difícil de explicar, es una píldora más difícil de tomarse, el tema de irte por tu cuenta en lo que es tu educación. Pero se puede y se tiene que luchar por ello, creo yo. Realmente siento que si tú sientes que este es tu camino, que esto es lo que tienes que hacer, tienes que ir a veces en contra del rebaño, ir en contra de estas opiniones, porque quizás es el mejor camino para ti. Aunque obviamente igual tienes que tratar de que todos estén contentos. No es una tarea fácil. Quizás en otro video futuro me referiré más al tema ese de cómo explicarles a tus padres, a tus seres queridos, que quieres tomar este camino. Porque la verdad, y en resumidas cuentas, no es nada tan terrible. Para mí la animación es una profesión, no es una locura. Y como digo, es una profesión tan, siempre lo digo, tan respetada y tan
puede ser tan fructífera como cualquier otra profesión tradicional que existe. Así que no se le debería ver como una locura artística, que te vas a morir de hambre, ni nada de eso. Eso ya debería salir de nuestras cabezas. Y lo mencioné un poquito hace un rato, y que también es algo que deberían tener bien claro, es el tema del título. El tema de titularse y de ir a la universidad. Porque muchos le tienen miedo a este camino de ser autodidactas por el simple hecho de que no van a tener un título universitario. Y creo que eso es algo de lo cual hemos estado... Bueno, ese es un tema polémico igual, pero es algo que es un mito y es una cosa muy arraigada a nosotros en Latinoamérica, que se le da tanta importancia a esto de titularte, de ser un animador y tener tu cartón, y eso es lo que tu familia ve, y eso tiene tanta importancia, ese papel, que a veces tiene más importancia que la misma educación que estás recibiendo. Y ese es el gran problema, y el que me da un poco de rabia, porque pagas por toda tu carrera en tu universidad, pasan muchísimos estudiantes, van 4 años, 5 años o 3 años a una universidad a estudiar animación, se titulan, tienen su papel, tienen su cartón, y al final de todo tienen un nivel de animación muy bajo que no les va a dar trabajo en ningún lugar. Y algunos de ustedes que quizás no saben se estarán preguntando, pero ¿cómo? Si tienes título de animador, ¿cómo no vas a tener trabajo? Bueno, el título no significa que tú vayas a ser un buen animador. Lo que sí dice que tú eres un buen animador es tu trabajo. Y en el caso de la animación, ¿es tu portafolio o es tu demo reel? El demo reel es básicamente un video de 1 a 2 minutos recomendables de duración en donde tú muestras tus mejores animaciones, tus mejores trabajos en animación. Creo que lo volví a decir. Y eso es lo que la mayoría de las empresas, la mayoría de los estudios va a ver antes que tu título. Yo les digo, desde mi caso personal, yo soy freelance, yo soy autodidacta en mi educación, yo no tengo título. Y aún así ya llevo muchos años trabajando como animador y ni siquiera soy tan buen animador. O por lo menos soy mejor animador que hace años. Y hace años comencé y la verdad es que no me ha faltado trabajo. Por una serie de cosas que he hecho que han sido para mi beneficio, para conseguir clientes, de las cuales ya les voy a hablar en otro video, sobre trabajos y todo eso. Pero la verdad de las cosas es que el título no es obligatorio, no es una carrera que te lo demande. Aunque sí, obviamente, para algunos temas más burocráticos, he escuchado por ahí que, por ejemplo, para fondos estatales o a veces para trámites de visas, si es que te quieres ir a trabajar a otro país, a veces el título sí tiene un peso. Pero ahí es cuando cualquier título tiene un peso. Y eso es lo más burocrático del tema. Es que no necesitas un título de animador para ganarte un fondo. Simplemente tener un título a veces, no sé, una licenciatura en Bellas Artes o en otra cosa. De hecho, si estabas estudiando y ya estás en el 4º año de tu carrera y te quieres lanzar a la animación, probablemente te diría termina la carrera y ya vas a tener un título por lo menos. Porque igual, y esto es más personal, entro en ese tema, a mí igual considero que obviamente es mejor tener un título que no tenerlo. Yo me gustaría tener uno, pero tampoco sacrificaría todos los años que habría perdido en una mala educación y todo el dinero que me había costado solamente por un cartón que me va a dar quizás un poquito más de tranquilidad. Pero la verdad de las cosas es que hasta ahora yo simplemente me he dedicado a crear, a animar y he trabajado sin problemas. Ténganlo muy en consideración. Y obviamente ténganlo en consideración en el tema de que no es absolutamente necesario. En animación el cartón no dice nada de tu calidad. Puede que hayas ido a CalArts, a Gobelins, a la Harvard de la animación en el mundo y aún así seas un mal animador, y aunque tengas ese título, lo más probable es que si vas a un estudio, ese título no te va a dar el trabajo. Lo que te va a dar el trabajo es tu trabajo, es tu portafolio, es tu demo reel. Espero que quede muy claro eso. Y por último, y volviendo a lo más importante para tomar este camino, es tu propia pasión y tu propia como que autodeterminación con lo que es la animación. Y por eso es que también al principio del video les digo que este camino no es para todos. Realmente siento que debes tener una pasión muy grande para tomar un camino como este y una determinación enorme.
No es para gente que la animación es un hobby o para gente que no se lo toma en serio, para la gente que es floja y quiere cortar caminos. No considero que este camino, valga la redundancia, sea para ellos. Entonces, si tú eres alguien que realmente siente pasión por este trabajo, por este rubro, sientes respeto, quieres aprender todo lo posible, tienes tus referentes ahí de lo que quieres conseguir, entonces sí, creo que vas a tener una mejor dirección que aquellos que quizás todavía no tienen muy claro qué es lo que quieren ser en la vida. Tener determinación y pasión por este tema es muy importante. Además, obviamente, de la disciplina y la responsabilidad que ya les mencionaba anteriormente. Y bueno, ya con todo eso explicado, y espero que haya quedado bien claro, ahora les quiero dar a quienes quieran ya tomar este camino o que lo están considerando, quiero darles 5 consejos que les podrían ayudar a tener la mejor experiencia posible siendo autodidactas. Así que, empecemos. Y el primero de ellos es que inviertan en ustedes mismos y sobre todo en su espacio de trabajo. Creo que muchos cuando toman este camino dicen, bien, ya no voy a tener que gastar un peso, no voy a tener que gastar dinero porque me va a salir todo gratis. Creo que eso es absolutamente falso. Creo que es muy importante que consideren invertir en ciertas herramientas y en su espacio de trabajo si es que se van a enfrentar a este camino. Voy a decir camino muchas veces en este maldito video. Y realmente espero que esa maquinaria no me esté interrumpiendo demasiado. Ya. Pero volviendo al tema. Es muy importante que inviertan en ustedes mismos y en su espacio de trabajo, ya que van a pasar la mayor parte de su tiempo aquí, en estas 4 paredes. Y es importante, por ejemplo, que tengan una buena computadora, que corra los programas más actuales de animación. Toon Boom, Krita, a mí me gusta mencionarlo. Flash o Adobe Animate, TV Paint, que son programas 2D, o incluso si vas a hacer animación 3D, Maya, una tarjeta de video, procesador, todo ahí en un computador bueno, calificado. Porque probablemente si fueras a una universidad te vas a encontrar con buena maquinaria. Hay muchas veces en donde quienes van a la universidad a veces van por eso, porque tienen buenos computadores, algunas universidades tienen Cintiq, entonces te encuentras con esa tecnología que quizás por tu cuenta no la tendrías. Eso es algo bueno de las universidades, infraestructura. Pero si es que no vas a ir a una universidad, tienes que invertir en tu propia infraestructura. Entonces, un buen escritorio y una buena silla que sea ergonómica, obviamente tienen que estar en tu lugar. Además de eso, yo considero bastante importante, por lo menos para mí, me inspira, me ayuda a mantenerme como que en mi zona, que es el tener figuritas coleccionables, tener pósters en mis paredes, comprar libros de animación. Básicamente no es tan relevante, pero aún así me motiva, aún así me hace querer más lo que hago. Es parte de mi cultura y me gusta consumirla. Entonces, inviertan en eso. Y además, y obviamente, si es que no tienen una tableta, no importa si es con pantalla o sin pantalla, obviamente si vas a hacer animación, tienes que comprarte una tableta, ya sea Wacom, Huion, Xpen, lo que sea, tienes que empezar con una tableta, ya sea con pantalla o sin pantalla, eso va a depender de tu presupuesto, pero es una necesidad. Entonces, volviendo y resumiendo todo esto, una computadora potente, una buena pantalla o una buena tableta, una silla, una mesa y todos sus cachivaches para que adornen su espacio, pónganle cariño. Y hablando también sobre eso, y muy pocas veces se recomienda, es que lo mantengan ordenado. Siento que eso es algo que también mucha gente no lo hace. Y básicamente en donde trabajan, en donde estudian y donde hacen todo es un desorden absoluto. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si ustedes fueran a una universidad, a una escuela, a un aula y encontraran todo cochino y desordenado, ¿les gustaría estudiar y trabajar ahí? ¿Tendrían el mejor enfoque y concentración? Probablemente no. Así que todos los días deberían hacerse al hábito de ordenar su espacio de trabajo, dejarlo pulcro, todo ordenadito y empezar a trabajar y a estudiar.
después me lo van a agradecer, pero son ciertos hábitos para que empiecen a darle algo de orden a sus vidas. Ok, en el segundo tip les recomiendo enormemente que se hagan un calendario. Un calendario de tareas, de obviamente horas de estudio, de práctica y también que se pongan algunas metas. El hacerse un calendario les va a ayudar enormemente en lo que les decía anteriormente, en sus hábitos, en su disciplina y en su enfoque o nivel de concentración. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con un calendario? Básicamente lo mismo que harías si es que fueras a estudiar a la universidad y tuvieses las clases ahí repartidas en horas. Ok, este es el momento en el cual le vas a dedicar tantas horas en la mañana a algo, a una actividad, luego en la tarde, etc. Te vas a hacer tu propio cronograma, tu propia malla curricular, qué libros tienes que estar leyendo en ese momento, qué deberías estar practicando. Probablemente si estás comenzando y por ejemplo deberías tener entre 2 a 4 horas de práctica y estudio de dibujo, tratar de darle duro a eso, tanto a la anatomía humana, pero también como al trazo, ciertos elementos de dibujo que voy a hablar en otro video también, pero tratar de mejorar tu dibujo, darle bastante duro por lo menos durante un año. Ahí, todas las mañanas, que sea algo intensivo, porque entre más dibujo practiques y más tengas los fundamentos aplicados, más fácil va a ser tu animación, tu práctica de animación, y mejores prácticas de animación vas a poder hacer con ello mismo. Así que unas cuantas horas de dibujo al comienzo del día no está mal. Luego, obviamente, ciertas horas de estudio, diría yo, leer algún libro. Entre ellos, hice un video anteriormente, lo pueden encontrar en el canal, lo voy a dejar en la descripción, sobre libros recomendados para quienes quieran estudiar animación o para quienes quieran comenzar con la animación. Se los voy a dejar ahí. Y deberían estar leyéndolo y luego en la tarde o en las siguientes horas deberían estar practicando animación, haciendo ejercicios de animación, la pelota rebotando, los ejercicios con el saco de harina. Por ejemplo, esa lista de los 51 ejercicios de Animator Island es una muy buena lista como para que se proyecten a qué tipo de ejercicios deben hacer. Y con todo eso, la verdad es que deberían tratar de tener una buena cantidad de horas ocupadas en el día, que les saquen un buen provecho, ya saben, tanto al estudio como a la práctica. Entre esas dos cosas van a ir mejorando a poco y a medida que vas leyendo estos libros también vas a ir descubriendo qué elementos hacen a un buen animador. Entonces entre medio vas a aprender que tienes que aprender sobre storyboard. Entonces busca libros de storyboard o probablemente de fondos y te pones a dibujar fondos, diseño de personajes, algo de guión, no estaría mal que te leyeras algunos libros sobre eso, hay algunos muy buenos. Entonces básicamente te tienes que hacer una estructura a seguir para cada mes, en lo que van a ser básicamente, un año de autodidacta o 2 años. Ahí también tienes que decidir cuánto tiempo le vas a dar a esto. Pero lo más importante aquí se trata de conseguir un buen nivel. Y por eso también te tienes que poner algunas metas o tareas. Por ende, terminar tantos ejercicios de animación. O leerme tantos libros de animación, terminarme estos libros que estoy leyendo y no solamente dejarlos ahí tirados. Ponerte algunas metas te va a hacer querer seguir continuando. Lo más difícil aquí, eso sí, va a venir con el tema de la autocrítica, con el tema de cómo saber si lo que estoy haciendo está bien y no simplemente estoy gastando horas y no avanzando lo suficientemente rápido. Y hablando de eso, yo no soy, por ejemplo, muy fan, antes lo era, aunque le veo sí lo positivo a ese dicho, al dicho de que, para ser un maestro o para ser bueno en algo le tienes que dedicar 10.000 horas o tienes que dedicarle 10.000 dibujos feos para que salgan los buenos. Considero que no es tan necesario tanto que la práctica sea el maestro, sino que la práctica y el estudio bien hecho hacen a un maestro quizás más rápido que el simplemente hacer la práctica por hacerla. Y quizás a veces repetirte en los errores y no corregirte en el proceso. Entonces, por eso es importante trabajar en la autocrítica. Y creo que en eso viene mi siguiente punto, el tercer punto. Creo que es muy importante estudiar a los maestros. Estudiar a los maestros, copiar a los maestros, analizarlos y con ello trabajar en tu autocrítica. ¿Qué es lo que te va a ayudar a saber de esto? Una vez que estés leyendo libros de animación e informándote sobre el tema, van a salir algunos nombres. Van a aparecer estos nombres y es por algo, porque tienen una reputación increíble en el mundo de la animación y porque son
ejemplos que uno tiene que estudiar. Son artistas que uno debería estudiar y con ello deberías, obviamente, saberte sus nombres, saberte sus historias, investigarlos, empaparte de eso y con ello formarte un ojo crítico, saber qué es lo que hace buena a una animación y también al mismo tiempo compararlo con tu trabajo actual y entender qué es lo que te está faltando. No compararlo al punto de destruirte y de lanzarte al suelo. Lo que debes comprender siempre es que todos empezaron en algún momento en un nivel muy bajo y con la práctica y el estudio llegaron a donde están. Ahí mismo estás tú. Quizás estás en ese nivel bajo y te falta práctica y estudio para llegar a donde están ellos. Pero así como tú los estás viendo a ellos tenían otros maestros a quienes veían. Tenían a un Da Vinci, a un Rafael o Miguel Ángelo, etc. Nadie aquí se lanza y simplemente juzga su trabajo solamente consigo mismos. Es importante que tengas estos referentes, tanto modernos como clásicos, para que sepas bien hacia dónde dirigirte. Y entre tanto y tanto tiempo en el que vayas practicando, sí es bueno que te compares con tu trabajo anterior y trates de analizar qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que has mejorado en todo ese proceso. Y bueno, como te decía, tú vas a ser tu propio crítico, pero no tienes que estar tan solo en este proceso. Y por eso, para el tip número 5, te recomiendo mucho adentrarte en el mundo de la animación, a sumergirte en lo que es esta industria, a no estar solo. Existen las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, no sé qué tanto, pero en donde hay gente haciendo animación y publicando sus trabajos, en donde puedes ver a todas estas estrellas de la animación que existen actualmente, o algunos antiguos de la animación que también están por ahí, e interactuar con ellos o saber qué es lo que está pasando. En este caso, lo voy a ver por dos partes este tip. Uno de ellos es sumergirte en comunidades de gente que tenga esta misma pasión por ti. Quizás te vas a encontrar con gente que lo toma como un hobby, pero también gente que lo toma de manera en serio. Y también filtrar qué comunidades, ya sean comunidades que se lo toman, no sé, que están simplemente haciendo YouTube Pubs todo el día. He visto a mucha gente que me sigue que hace eso. Pero también hay gente que le interesa mejorar y practicar y tiene grupos de Facebook, grupos de Discord, en donde hay un enfoque más serio con el tema. Es bueno que te juntes con estas personas, aunque sea en línea, que tengas estos contactos, porque básicamente te puedes generar una retroalimentación de ese tipo. Publicar tu trabajo en internet es una buena forma de buscar crítica, buscar comentarios, aunque lamentablemente y en la mayoría de los casos nunca vas a encontrar tanta crítica, sino que vas a encontrar más aplausos, sobre todo cuando ya empiezas a hacer las cosas medianamente bien. Así que hay que tener cuidado igual con tu ego y con que tu ego no te nuble tu visión y hacia dónde tienes que dirigirte. Y por el otro lado, el tema de sumergirte en la animación tiene que ver también con que visites páginas, visites portales en donde se hable de animación o sigas a gente que esté metida en la industria y que te sepas sus nombres, que sepas qué es lo que está pasando con Netflix, con Cartoon Network, incluso con polémicas y dramas que se generan a veces. Es importante que consumas, que respires sobre el mundo en el cual vives, que es la animación. Básicamente que seas un animador culto en tu propio tema. Es tu industria y deberías amarla, deberías consumirla y no solamente estar enfocado en crearla. Así que ahí te recomiendo, no sé, páginas como Cartoon Brew, Animation Magazine, AWN, la mayoría de ellas están en inglés. De hecho, en español hay un canal de un chico que se llama Arturo Toons, lo voy a dejar en la descripción. A mí me gusta bastante, él cubre un montón de noticias de animación de estos mismos portales, estoy casi seguro que saca su información y se las presenta a ustedes en español. Muy bueno, semanalmente creo que sube videos, se los recomiendo bastante, para que estén informados, para que sean parte de este mundo y no simplemente ahí estén encerrados en su cuarto con su tabla de animación trabajando sin importar qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y por último, y en el tip número 5, es el que no te limites a solamente ser autodidacta. Y esto es sumamente importante y es algo que yo también hice, a que si sientes que este camino es muy difícil para ti y te está dando pánico, por ejemplo, el que no te la puedes, el que no avanzas lo suficiente, que te falta esa guía o que quizás no eres tan disciplinado como pensabas que eras, no tengas miedo en buscar algunos caminos más tradicionales o buscar alternativas que vayan con lo tuyo. Por ejemplo, en mi caso,
tomé el camino autodidacta tras estar un año en la universidad, me salí, no me gustó, pero empecé a estudiar animación por mi cuenta, ya que animación no lo enseñaban en cursitos pequeños, pero lo que sí hice aparte fue tomar un curso de dibujo de figura humana de más o menos un año de duración y también dibujo de retrato. Lo cual no me dejó dibujando de manera tremenda, ni con todo lo que debería saber yo como dibujante, pero sí impulsó mi nivel de dibujo de lo que yo hacía, que era muy básico, a un nivel quizás intermedio. Mejoró mi trazo, mejoró mis proporciones, también perspectiva, todas esas cosas que no había estudiado de manera tradicional jamás, y que quizás sin esta formación más así en un curso puede que no las haya practicado, y puede que haya pasado. Por ejemplo, lo que me pasaba mucho a mí es que yo hacía mucha animación pero estudiaba muy poco dibujo. Hasta que hice ese curso es que me di cuenta de que lo estaba haciendo muy mal, de que realmente debería haberme enfocado más en el dibujo, que quizás parecía más aburrido porque uno quiere animar, quieres hacer tus historias, tus personajes y todo, pero una vez que aprendí más de dibujo fue que mis animaciones se volvieron más ilimitadas en las posibilidades de lo que yo podía hacer. Así que el dibujo debería ser fundamental y bueno, nuevamente, si es que necesitas tomar un curso de algo, considera por ejemplo un curso de dibujo extra, que lo puedas llevar además de tu estudio autodidacta, o un curso de ilustración, un curso de guión, cualquier cosa que quizás tú encuentres en tu ciudad, te puede ayudar a retroalimentar, no a retroalimentar, pero a potenciar eso que estás estudiando. Y no deberías descartar la idea de estudiar aparte. Y la otra cosa que deberían estudiar aparte, y creo que es la última que les voy a decir, es el inglés. Lamentablemente es así, vivimos en un mundo globalizado y el idioma que la mayoría de todos hablan en esta industria es el inglés. Y si es que quieres tener quizás la misma tranquilidad que yo tengo a veces con el tema del trabajo, de ser un animador y que te paguen bien y que puedas vivir de la animación y no tener quizás a veces el estrés de estar en tu país con las complicaciones que a veces tiene la industria latina en el mundo de la animación, con pagos, con los precios, etc. El inglés te va a abrir un montón de puertas y creo que si es que no tienes un buen nivel de inglés, un nivel avanzado en donde puedas entender fluidamente todo lo que te dicen y al mismo tiempo comunicarte de manera fluida tanto en texto como en un diálogo, en una conversación, deberías estar enfocado en eso. Es decir, deberías tener tu camino autodidacta en la animación y al mismo tiempo tu curso de inglés. Y los cursos de inglés lo dan en todo el mundo, es decir, en cualquier ciudad del mundo en el cual te encuentres probablemente va a haber alguien que está enseñando inglés y deberías aprovecharlo. No tienes por qué ir a... Yo de hecho sabía inglés y aún así tomé un curso porque me quería capacitar más para entrar a una escuela en línea, me acuerdo. Ya hablaré de eso en algún otro video. Pero no tienes por qué ir a los más caros de inglés. Hay cursos pequeños, hay talleres más pequeños. Muchas municipalidades a veces tienen cursos de inglés que podrías consultar y quizás los precios son más adecuados a lo que puedas pagar si es que el precio es un problema. Pero realmente siento que este consejo deberían tomarlo así tanto como el dibujo, en serio. Porque si es que vas a ser autodidacta y simplemente bueno en tu propia patria, en tu propio país, vas a estar cerrándote muchas puertas, a muchas oportunidades de poder trabajar de esto. Y finalmente lo que nosotros queremos hacer, lo hacemos por pasión. Hacemos la animación por pasión, pero queremos vivir de ello. Queremos ser pagados por ello y queremos ser bien pagados por ello. Así que no cierren esas puertas. Enfóquense en el inglés también, no lo dejen de lado. Además de que la mayoría de los libros y la mayoría de lo que van a querer estudiar ustedes no lo van a encontrar en español. Hay algunas traducciones, por ejemplo, del Animator Survival Kit, pero que son terribles. Hay algunos libros de animación traducidos. Hay un libro de animación de un argentino que se llama Rodolfo Sáenz Ibáñez, creo, que se llama El arte y la técnica de la animación. Pero sería como el único recurso. Y luego tienes H. Bruna te enseña. Pero, por ejemplo, yo comparado con canales como el de Aaron Blaze o el de Tonico Pantoja, soy simplemente una hormiga que no les puedo enseñar tanto como la experiencia que tienen ellos. Entonces, no se priven. Bueno, no sean privados por el idioma de toda esta información y de todas estas cosas que podrían adquirir. Aprendan inglés, por favor. O aprende inglés, mierda. Y bueno, creo que con eso resumo más o menos la mayoría de los consejos que me gustaría
haber recibido, algunos de los que apliqué y algunos de hecho de los que aprendí con el camino y con la experiencia, con la madurez, con los años, en el tema de ser autodidacta. Al final de todo esto igual no quiero asustarlos, sobre todo a quienes ya están muy decididos. Considero que es un camino del cual yo no me arrepiento de haber tomado. Me hubiese encantado haber tenido la experiencia y la oportunidad de haber ido a estudiar, por ejemplo, a, no sé, a Gobelins en Francia, como ahora es tan posible para los extranjeros, o a Calars, a estas grandes universidades que yo conocía cuando era joven. Pero como no podía hacerlo, y como sabía que quizás la educación en donde yo estaba no era tan buena, decidí tomar este camino. Y la verdad es que no me ha ido tan mal. Quizás entre medio me perdí un poquito el enfoque de querer ser un buen animador, muy buen animador, y ahora recién lo estoy retomando. Pero también eso es lo otro. Este es un camino largo, no es un camino en el cual te vayas a volver quizás un maestro en 5 años. Probablemente te va a tomar 10 años hasta que seas medianamente bueno. Y luego toda una vida hasta que logres, no sé, ser parte de esos 9 hombres viejos de Disney. Es así, y si es que estás enamorado de la animación, probablemente también estás enamorado de querer seguir mejorando, de querer seguir practicando, y no solamente quedarte con, no sé, con ser un mediocre en la animación. Uno quiere mejorar. Si es que a uno le gusta esto, es porque estás dispuesto a querer ser de los mejores. Así que espero que con todo eso que les he dicho, que todo eso que les he contado en esta más de media hora probablemente de charla, les haya servido, les motive, que vayan con la cabeza bien fría a la hora de tomar esta decisión, pero ahí con harta pasión, con hartas ganas, porque es una carrera muy linda, es una profesión bastante gratificante. Se sufre, obviamente, pero también se disfruta un montón. Y bueno, en otros videos ya quiero hablar de más temas. Nuevamente, este formato va a continuar sobre otros temas en donde quiero dar consejos de conseguir trabajo, sobre todo como freelance, como es lo que yo hago. También quiero hacer videos sobre el tema de la disciplina, que tanto he hablado en este video. Cómo disciplinarnos un poquito mejor, cómo controlar mejor nuestros tiempos. Ahí hay más cosas que se pueden hablar y expandir en ese tema, del cual siento yo que muchos sufrimos. Yo personalmente sufro bastante. Vicio de los videojuegos, de otras cosas, etc. Así que esperen esos videos. Y por último, y antes de terminar, y si es que han llegado hasta acá, por favor aprovechen la caja de los comentarios. Aunque sea un comentario para, no sé, decir algo bueno del video, o gracias por estos videos, o incluso dejar alguna otra recomendación, o debatir en todo lo que yo he dicho aquí. Háganlo, el espacio es para ustedes ahí. La idea de esto también es que se genere una conversación, de escuchar sus experiencias. Quizás no las puedo responder todas, pero créanme que las leo todas. Me gusta leer los comentarios y saber qué es lo que están pasando ustedes en sus vidas y en este camino que están tomando. Así que hagan eso. Y bueno, ya después si es que quieren pueden, no sé, dejarle un me gusta, compartir el video y todo eso. Y no lo mencioné, creo que debería haberlo hecho porque va un poquito de la mano. Le podría servir a algún autodidacta. Pero en mi Patreon, si es que quieren apoyar este canal por medio de Patreon, está la opción de $1, de $5, para quienes quieran básicamente solamente ayudar sin recibir tanto a cambio, aunque reciben algunas cosas a cambio. Pero también yo tengo por $25 lo que es una mentoría, en donde, muy parecido a esto, básicamente una conversación entre nosotros, una vez a la semana, 4 veces al mes, me reúno con ustedes y conversamos. Básicamente lo que hago es que reviso tu trabajo, te doy notas, te doy consejos, veo en qué nivel te encuentras y trato de ayudarte a que tomes quizás buenas decisiones respecto a la animación para que mejores. A mí me gusta mucho hacer esta mentoría, mantiene bastante a flote el canal, son $25 al mes. Ustedes lo pueden aprovechar las 4 veces del mes o una vez, depende de cuántos trabajos puedan hacer. Y obviamente no es un curso, no es una clase como tal. Es más para quienes, por ejemplo, son autodidactas y quieren una crítica de alguien que quizás, bueno, sabe un poquito de animación. Así que si están considerando eso, también voy a dejar el enlace en la descripción. Y ya, no los molesto más, me despido de todos, espero les haya gustado el video y lo dejo hasta ahí. Mi nombre es H. Bruna y nos veremos en la siguiente conversación. Hasta luego. Y no me tomé casi nada del café.
Y al final los compadres dejaron de construir. Qué bueno.